Voy a compartir pantalla. Mira la pantalla. Sí, señor. Vale, gracias, Richard. Bueno, Geraldini, José Pinzón, bueno, ya José Pinzón desapareció. Laura, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe, buenas Sí, noches. señor, buenas noches. Vale, gracias. Bueno, unos pequeños anuncios antes de que de pronto alguien pregunte. Esta semana califico la actividad del eje 2, listo, que no he tenido como espacio. Espero que pues hayan podido hacer la actividad, pues se sugería que fuera de manera colaborativa, grupal, entonces pues vale. Espero que hayan podido conseguir compañeros. De lo contrario, pues eh, también pues se daba como la situación que lo podían hacer de manera entonces individual, listo. Bueno, entonces la actividad, el nombre de la tarea, ¿cierto? Aplicación de las herramientas analíticas de la gestión empresarial ambiental. Creo que esta noche solamente creo que alcanzamos a analizar las 5 fuerzas de Porter y el análisis de Pestel, ¿cierto? Creo que con esos dos creo que son los que alcanzamos y creo que la parte gruesa de la actividad como tal, listo. Bueno, el objetivo de aprendizaje. Mire, una cosa, yo siempre pues sugiero que el estudiante pues tenga impresa la guía ahí a la mano, ¿cierto? Para que de una vez pues si tiene duda o alguna situación pues de una vez vaya despejando de una vez la, esa inquietud, listo. El objetivo de aprendizaje es aplicar alguna, perdón, de las herramientas vistas en referente al pensamiento 3 en una empresa o organización existente del mismo sector que fue seleccionado en el grupo de debate, que eso fue el sector que escogieron en la anterior actividad o correspondiente a la actividad del eje 2, listo. Descripción de la tarea. El estudiante debe trabajar de manera individual, como se había dicho anteriormente. Encuentro, ¿cierto? Esta actividad correspondiente al eje 3 de manera individual. El eje 4, ¿cierto? Vuelve a ser de manera colaborativa o grupal. Esta tarea busca que usted desarrolle su capacidad de análisis acerca del entorno empresarial en un sector productivo para el entendimiento de la constitución de la competitividad de una empresa, el entendimiento de las características del medio exterior e interior de la actividad y gestión empresarial que para alcanzar la competitividad y la aplicabilidad de los conceptos de la sostenibilidad empresarial. Es que este objetivo, cada vez que yo, por ejemplo, leo esta descripción de la tarea, me hace, me, me, me hace recordar de los 3 ejes pilares, ¿cierto? Que tiene el sector productivo, ¿cierto? Que es el tema económico, ¿cierto? Que es algo muy afín, muy propio, que las empresas, pues, su finalidad puede ser generar ingresos, ¿cierto? Y la segunda es la parte social, que es esencial. Y la tercera es la parte ambiental, ¿cierto? Que este diplomado, pues, tiene como esa línea relevante, ¿cierto? Y le da la importancia, ¿cierto? Que tienen que tener las empresas desde el punto de vista de la sostenibilidad y competitividad, ¿cierto? Requisito para la tarea, para la realización de la tarea, debe revisar con detenimiento la explicación de las herramientas en el eje de pensamiento. Adicionalmente, debe consultar fuentes externas para profundizar el tema y ver ejemplos de aplicación de las herramientas que deben trabajar con esto. Tendrían una idea más clara que deben desarrollar para esta actividad. Instrucciones. El estudiante debe seguir los siguientes pasos. Número 1.
Escoger una empresa existente que permanezca al sector trabajado de los grupos del foro de debate. Actividad evaluativa del referente del pensamiento 2. ¿Cierto? Entonces deben escoger una empresa existente. Ahora bien, si ustedes ya tienen la experticia, tienen la experiencia, son personas pues generalmente a veces cuando estamos en el pregrado somos bueno, personas jóvenes que todavía pues no tienen la suficiente experiencia, entonces pues también se admite de que pues se proyecten, ¿cierto? O sea, se tenga una empresa, ¿cierto? O se idealice una empresa, listo. O pues escoger en muchos casos escogen la empresa en las que están trabajando, listo. El segundo punto, aplicar las siguientes herramientas desarrolladas en el eje pensamiento para la empresa escogida. Identificar la estructura de la empresa. Entrar al proceso interno del sistema, salida del proceso de retroalimentación. Este punto, este ítem, básicamente lo que denota o lo que me hace ver es identificar y conocer todos los pasos, todos los procesos o toda la fase que tiene la empresa. El tema de la trazabilidad. Aterrizando un poquito el tema, por ejemplo, administrador de la empresa. Vamos a trabajar, creo yo, seguramente en el área financiera, pero muchas veces no nos salimos de ese cuarto, ¿cierto? De esa oficina de cuatro paredes, ¿cierto? Y solamente nos metemos, bueno, cuántos son los gastos, cuántos son los ingresos, cuántos es tal cosa. Pero no sabemos realmente y no identificamos las posibles situaciones, problemas que se presentan en la elaboración del producto, ¿cierto? Que se fabrica y desconocemos eso. Aquí con todo respeto de la mayoría que son aquí administradores de empresas, muchas veces pensamos que ese debe haber y saldo, ¿cierto? Y ya, hacemos esa ecuación tan sencilla y pensamos que a veces las cosas son así. Por ejemplo, en tema de alimentos, en ese sector de alimentos es un tema complejo, ¿cierto? Por ejemplo, porque entre el cerdo, entre el marrano y sale el chorizo, pero dentro de ese proceso, ¿cierto? Hay una transformación, hay merma porque hay un contenido de agua que no se tiene en cuenta, hay unos despojos, ¿cierto? Que son las vísceras no comestibles, ¿cierto? Que tienen un valor indistinto, ¿cierto? En la fabricación. Bueno, en fin, eso es conocer uno realmente el proceso. ¿Cierto? Entonces, cuando realmente conocemos ese proceso, podemos identificar las distintas situaciones, por lo que muchas veces no nos dan esa viabilidad, ¿cierto? Sea de un proyecto, o sea, los puntos de equilibrio que debo yo tener en mi empresa o en mi negocio, ¿cierto? Cuando yo digo mi negocio, en mi empresa, me refiero a que pues debemos tener pues de alguna manera, digo que el sentido de pertenencia deberíamos tenerlo, ¿cierto? Con la empresa que en este momento pues en la que nos debemos. Listo. Entonces aquí básicamente como primera etapa son los insumos, ¿cierto? O la entrada, ¿cierto? Que son recursos humanos, materiales, equipo, financiero, información. Ya en el punto medio, proceso de transformación, ¿cierto? La planeación, organización, dirección, control, tecnología. Resultados, bienes y servicios, pérdidas y utilidades, ¿cierto? Desarrollo y satisfacción de los empleos, por ejemplo, ¿cierto? Ya un producto final. Y la retroalimentación que tiene que ser, pues, obviamente de manera circular, ¿cierto? Que cada uno de estos procesos se estén dando, ¿cierto? Que se estén, pues, realmente se estén articulando, ¿cierto? Para que, pues, todo el proceso tenga una secuencia lógica, ¿listo? Entonces debemos esta primera parte hacer esa estructura, identificar, ¿cierto? Esa primera parte, esa segunda parte, esa tercera parte, si hay una cuarta, una quinta parte que amerita, pues ustedes están en su derecho de hacerlo. Lo que pasa es que aquí como vemos en la imagen, y eso generalmente uno ve en esa estructura, ¿cierto? Los procesos, generalmente hay tres, no pasan ya de cinco etapas realmente del proceso como tal. Listo. Eh, bueno, análisis de la fuerza de Porte, ¿cierto? Son cinco fuerzas, ¿cierto? El modelo
de las 5 fuerzas de deporte del análisis competitivo es un enfoque utilizado para aumentar las estrategias en muchas industrias, ¿cierto? Donde la intensidad de la competencia entre las organizaciones varía mucho de una industria a otra, ¿cierto? Pero se observa como factor común. La competencia es más alta en las industrias, ¿cierto? De baja ganancia, ¿cierto? De acuerdo con Porter, ¿cierto? Que es un economista, ¿cierto? De Estados Unidos, bueno, ya es un tema ya de la biografía del señor. La competitividad, entonces, él pensó e idealizó 5 fuerzas, ¿cierto? La primera, entrada potencial de nuevos competidores, ¿cierto? La segunda fuerza, entrada potencial de nuevos competidores, de nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores. El cuarto es poder de negociación de los clientes, ¿cierto? La quinta, rivalidad entre empresas competidoras. Listo. Aquí como vemos en la imagen, aquí miramos las 5 fuerzas, ¿cierto? El poder de negociación de los proveedores, nuevos competidores, ¿cierto? Amenaza de entrada potencial de nuevos competidores, clientes, poder de negociación de los clientes, competidores en el mercado, intensidad de la rivalidad y el producto sustituto, ¿cierto? Amenaza de desarrollo potencial de producto sustituto. Generalmente, por ejemplo, el mercado chino, ¿cierto? Productos de China, ¿cierto? Han tenido o han apalancado, ¿cierto? Es esta parte de productos sustitutos, ¿cierto? Con los productos originales o de producción nacional, ¿cierto? En los distintos países, ¿cierto? Entonces, pues, porque, pues tienen generalmente las mismas funciones, ¿cierto? Pero a un costo más bajo. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar cada una de ellas. Bueno, en términos simples, el modelo de las 5 fuerzas de deporte permite a las organizaciones hacer un análisis de su contexto para enfocar sus estrategias en acciones diferenciadoras que le permitan posicionar una ventaja competitiva, ¿cierto? Que esto hace parte de la planeación estratégica, ¿cierto? Que deben tener las compañías, ¿cierto? Una ventaja competitiva, ¿cierto? Y no tan comparativa, ¿cierto? ¿Cuál es el valor agregado que realmente le dan las empresas, ¿cierto? El plus adicional que le dan las empresas. ¿Cierto? Hay una empresa, por ejemplo, de insumos farmacéuticos, bueno, y sacaron varias líneas, ¿cierto? 3M, ¿cierto? Son productos que básicamente su mercado, su nicho de clientes son, pues, son empresas ya serias, ¿cierto? Con un nivel económico medio alto, ¿cierto? Pues ese es su mercado, ¿cierto? Ellos no buscan tener tantos clientes, ¿cierto? Sino tener un nicho de clientes pequeño, pero que pues el margen de ganancia sea pues mayor, ¿cierto? Que tener de pronto uno que se venda al por mayor, ¿cierto? Y el margen sea pequeño, ¿cierto? Por ejemplo, los baratillos, ¿cierto? Por ejemplo, ese es un ejemplo de esta diferencia, ¿cierto? También que está relacionado con el tema de la ventaja competitiva. Bueno, el análisis competitivo de las 5 fuerzas de deporte se realizan en 3 pasos. Identificar los aspectos o elementos clave de cada una de las fuerzas competitivas que impactan a la organización. Evaluar qué tan fuerte e importante es cada elemento para la compañía. Tomar las decisiones estratégicas. Esta palabra se usa mucho aquí. Yo creo que es la palabra que más se repite cuando hablamos de este tipo, sea de pestel o sea de 5 fuerzas de deporte, la estrategia, ¿cierto? Porque es que este señor, ¿cierto? Este fundador, este creador de estas 5 fuerzas, este pensador, pues lo que buscó es eso, ¿cierto? Una estrategia, cómo yo hago para vender más, ¿cierto? ¿Cierto? Pero pues dándole una línea ya más técnica, ¿cierto? Entendiendo cómo es el comportamiento del mercado. Listo. Bueno, parece que se me pasó la diapositiva. Bueno, tomar las decisiones estratégicas, incluyendo las estrategias como la inclusión en las nuevas industrias o la permanencia en la industria actual, teniendo en consideración la fuerza combinada de los elementos. Todo esto son, cuando vemos de la fuerza de deporte, bueno, también aunque no hace parte de la actividad como tal, pero yo hago aquí como un pequeño paréntesis,
que son apropiados, o sea, apropiados no, la adoptamos pues del país del norte, ¿cierto? De Estados Unidos, ¿cierto? De allá, pero el contexto es diferente, países del primer mundo, ¿cierto? Realmente cuando miramos el tema de productos sustitutos, de proveedores, de los clientes, el manejo que se le dan a cada una de esas líneas seguramente son diferentes a nuestro país, ¿cierto? Aquí a veces mucho más coloquial, a veces más artesanal, es más, a veces se vende más el voz a voz, ¿cierto? Porque si yo le incluyo algo de tecnicismo, me limita también las ventas. Por ejemplo, yo he trabajado como auditor en empresas para certificaciones, sea ISO 9000, de HACCP, que es análisis de peligro y punto crítico de control, son empresas de consumo masivo que necesitan exportar alimento básicamente, y pues aquí en el mercado interno a la gente pues no le interesa o muy poco le interesa, ¿cierto? Porque aquí vemos un poco más es el tema de que cuánto es el valor, cuánto cuesta, ¿cierto? El producto. Y si es 50 pesos, 100 pesos más barato, pues venga, hágale. Así tenga un sello de calidad, sea coche o bueno, en fin, entonces pues la gente promedio no mira eso, ¿cierto? Entonces fíjense que puede ser que aquí en nuestro país, supermercados de consumo masivo como Ara, como De Uno, como, bueno, en fin, Dollar City, bueno, en fin, todo este tipo de almacenes que han entrado con precios competitivos, o sea, bajo y competitivo, pues hacen de que pues empresas tradicionales, por ejemplo Carulla, que lleva tanto tiempo aquí en Colombia, pues hayan bajado esa fuerza pues económico, ¿cierto? Como tal. Entonces eso son las situaciones que a veces pues aquí la gente alarga. Son las tendencias que también tenemos que mirar, es el contexto también como tal. Pero cuando de pronto también indagamos un poquito más, miramos que normas en cuanto a esto, la mayoría pues la adoptamos, ¿cierto? La adoptamos, ¿cierto? Muchas veces cuando miramos el tema de las regulaciones, difícilmente vamos a encontrar que tengan ajustado, que sean originales, ¿cierto? Sean de la misma, del mismo fundamento, ¿cierto? A nuestro día a día, ¿cierto? A lo que realmente pasa en nuestro país. Listo. Sino que al contrario, son adoptados. Bueno, recomendación a tomar en el análisis competitivo de cada una de las fuerzas. Entrada potencial de nuevos competidores. Siempre que exista la posibilidad de que nuevas organizaciones entren fácilmente en un sector en particular, lo cual presenta una amenaza para otras organizaciones. Palabras más, palabras menos, perdónenme de pronto ser de pronto tan castizo, ¿cierto? Con los ejemplos, pero por ejemplo, si yo monto un negocio de empanadas, ¿cierto? Fácilmente es más fácil de que lleguen 50 ventas de empanadas, ¿cierto? Del mismo punto de venta. ¿Por qué? Porque pues la inversión es baja, ¿cierto? Pero pues si yo monto un negocio, no sé, una salsamentaria, pues que la inversión pues seguramente está entre los 50, 60 millones, pues también habrá nuevos competidores, ¿cierto? Pero pues no van a hacer lo mismo que vender y que pues tener yo un punto de empanada, ¿cierto? Pero pues y ahora bien, si yo tengo un negocio, una planta de alimentos como tal, de concentrador de alimentos, donde seguramente una planta estará entre los 1.000, 2.000 millones de pesos, ¿cierto? Difícilmente, ¿cierto? Va a entrar una empresa, ¿cierto? A competirme, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Debido a que, primero, el contexto económico, ¿cierto? En el que no todas las personas que tengan ese capital en nuestro contexto eh, eh, social, ¿cierto? Tendrían la afinidad de, por ejemplo, de tener un tema de concentrado de alimentos, donde pueden invertir esos 1.000 millones, 2.000 millones de pesos en otra actividad económica. Por ejemplo, algo que ha apetecido aquí en Colombia es el tema, por ejemplo, tecnológico, ¿cierto? Entonces, mira, de pronto te cuenta. Entonces, eso hace que se aparten esos nuevos competidores, ¿cierto? En este sentido, analizar la amenaza de nuevos competidores implica identificar nuevas organizaciones que pueden entrar al mercado, ¿cierto? Lo que estamos diciendo. Vigilar las estrategias de las nuevas compañías rivales, ¿cierto? Tomar acciones para disuadir a los nuevos participantes, ¿cierto? Y capitalizar las fortalezas y oportunidades, ¿cierto? Eso es como muchas veces cuando hay unas empresas y llega una chiquita que quiere entrar al mercado, ¿cierto? Y al comienzo le está yendo bien, entonces lo que yo hago es comprar esa empresa para evitar de que haya unos nuevos competidores. Listo. Bueno,
Desarrollo potencial de productos sustitutos. Esto ya hace parte de otra fuerza de deporte, ¿cierto? Los productos sustitutos son bienes o servicios diferentes que provienen de fuera del sector y desempeñan las mismas funciones que un producto fabricado en el sector. Entonces, lo que yo venía diciendo, ¿cierto? Un bien o servicio que se venía fabricando aquí en Colombia, las maletas, por ejemplo, maletas de viaje, por ejemplo, ¿cierto? Que pues se hacían o el calzado, ¿cierto? Que se hacían con material, con cuero, ¿cierto? La madera, las mesas, ¿cierto? Que se hacían con material, con una madera, pues, de mejor calidad, ¿cierto? De cedro, ¿cierto? Pues fueron empezados por MDF, ¿cierto? Productos chinos por aleaciones más económicas, ¿cierto? Pero que tienen la misma finalidad. Y esos productos sustitutos, pues, eh, 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 han entrado con mucha fuerza, ¿cierto? Por eso es que el mercado chino, por ejemplo, en nuestro país se ha pegado muy duro, ¿cierto? Aquí vemos en cada esquina, ¿cierto? Un baratillo. Por ejemplo, y en cada de esos baratillos vemos que los productos que venden ahí, ¿cierto? Que uno puede encontrar hacen la misma finalidad o las mismas funciones que los productos tradicionales, ¿cierto? De fabricación nacional. Pero la gente prefiere por el producto chino. ¿Por qué? Principal, pensaría uno que la principal motivo o razón es el tema económico. Listo. Que ese es un tema también interesante de discusión, ¿cierto? Cuando yo a veces, cuando digo un punto interesante de discusión es porque, por ejemplo, nosotros somos dados a decir, no, yo compro cosas de calidad, pero hasta qué punto ese fundamento, ese argumento, ¿cierto? Está soportado, ¿cierto? Con lo que yo tengo en los bolsillos, ¿cierto? Entonces ahí es donde realmente ya comienza a tener cierta contradicción, esa versión, como muchas veces se dice, ¿cierto? Lo que realmente el ciudadano de a pie, ¿cierto? Tiene para su, por ejemplo, hoy en estos tiempos estamos ya en festividades, ¿cierto? En temas navideños, ¿cierto? Vamos a un baratillo y encontramos pues muchos accesorios, ¿cierto? Diferentes a la Navidad, hasta el arbolito de Navidad, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando yo compraba un arbolito de Navidad, era de pino, tenía cierto contenido, ¿cierto? De ese árbol. Hoy en día pues encontramos todo eso de chino, ¿cierto? Por ejemplo. Ahora bien, cuando yo estoy diciendo que todo eso es chino, no necesariamente todos los productos que vengan de procedencia china son de una calidad baja, ¿cierto? Hay productos que también compiten, ¿cierto? En su calidad, por ejemplo, en el tema vehicular, ¿cierto? Que también entró con mucha fuerza. Entonces, aquí es para uno extenderse con ese tema y también tener un análisis, ¿cierto? Lo que pasa es que, pues, a veces, como para ilustrar un poquito más el ejemplo, ¿cierto? Y hacer como esa tabla aquí comparativa, ¿cierto? Uno dice, pues, lo nacional y lo compara generalmente con lo chino, que es lo que generalmente más conocemos, ¿listo? En ese momento, ¿verdad? Eh, Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de los proveedores también afecta la intensidad de la competencia en un sector, sobre todo cuando hay un gran número de proveedores, cuando, cuando existen unas cuantas materias primas sustitutas o cuando el sector de cambiado de materias primas es especialmente alto. Palabras más, palabras menos, ¿cierto? Ahí es cuando se dice, bueno, yo por lo menos tengo que tener 3, 4 proveedores para no estar rogándole al único, ¿cierto? Al que me está vendiendo cierto insumo, materia prima, ¿cierto? También por el tema de costo y por la forma de pago. Ese es un punto. Ahora bien, hay proveedores que solamente se encargan de hacer insumos o productos especiales o muy únicos, ¿cierto? Por eso yo decía usted, por ejemplo, 3M, aunque ya 3M se ha vuelto ya más genérico, ¿cierto? Ya ha mirado también ese mercado también del común, ¿cierto? Porque también hay que llegarle también al de a pie, ¿cierto? Entonces ya se ha extendido un poquito más, ¿cierto? Entonces pues, pero hay proveedores que hacen materia prima única, ¿cierto? Entonces yo solamente ahí me tengo yo que adaptar, ¿cierto? Es decir, comprar el producto al precio que yo diga, ¿cierto? Y pagarlo a la manera que ellos digan, ¿cierto? Eso pues dentro de los insumos generales, ¿cierto? De una empresa representará un porcentaje bajo, ¿cierto? Pero puede ser importante hacer aquí esta aclaración, ¿cierto? En este sentido, se recomienda identificar proveedores más influyentes y establecer relaciones sólidas a largo plazo, considerando que estos sean más poderosos cuando constituyen un pequeño número de grandes organizaciones. Esto me hizo acordar cuando hay proveedores también que
cuando, cuando eh, la demanda está alta, no hay ningún tipo de inconveniente, pero cuando está baja, ¿cierto? Entonces, ese proveedor, ¿cómo yo conservo ese proveedor para que también a mí me tengan en cuenta, ¿cierto? Cuando los productos se escasean, ¿cierto? Entonces, es importante también uno tener en cuenta en cuanto al poder de negociación de los proveedores en estas situaciones o en estos momentos, o en esos momentos, perdón. Poder de negociación de los clientes. Cuando los clientes están concentrados, son muchos. Cuando los clientes están concentrados, son muchos o compran por volumen. Su poder de negociación representa una importante fuerza que afecta la intensidad de la competencia en una industria. Si el poder de negociación de los consumidores es fuerte, las compañías rivales podrían tratar de responder ofreciendo garantías extendidas o servicios especiales para conseguir su lealtad. El poder de negociación de los consumidores también aumenta si los productos que se adquieren son estandarizados o no diferenciados, ¿cierto? Entonces, básicamente, el concepto, la definición, ¿cierto? Lo que me lleva es cómo el nivel de persuasión que tienen las empresas, ¿cierto? Los negocios, ¿cierto? Para poder atraer a esos nuevos clientes, ¿cierto? Un factor fundamental, pues, es el precio, ¿cierto? El precio. Porque yo estoy vendiendo el mismo precio, 50, 100, 200 pesos menos, ¿cierto? Seguramente es una manera de persuadir al cliente, ¿cierto? Para que yo lo tenga. Listo. De igual manera, se recomienda identificar al cliente más importante y establecer relaciones sólidas a largo plazo, considerando que estos son más poderosos cuando están comprando una gran proporción del total de la producción del sector. Esto es fundamental, ¿cierto? Entonces, cuando yo no me quedo con el pequeñito, con el cliente, ahí cuando, por ejemplo, se dice, no, es que a todo toca tenerlo contento, ¿cierto? Al cliente que me compra de manera masiva y también al pequeñito, ¿cierto? Pero cuando ya yo tengo, ya cuando se me sale de las manos, de alguna manera, ¿cierto? Mantener ya tantas ventas, ¿cierto? Solamente pues me enfoco, ¿cierto? A los grandes clientes. Yo trabajé en una planta de exporte aquí en Bogotá de carne, ¿cierto? De carne madurada, ¿cierto? Y básicamente ese emprendedor, ese señor, ¿cierto? Empezó y le vendía todo, ¿cierto? Y a todo le quería cumplir, ¿cierto? Pero el negocio también, pues, a uno le va enseñando, ¿cierto? De que uno solamente se va como dejando a un lado, ¿cierto? Lo que de pronto es importante, ¿cierto? Es que no quiero como que de pronto sonar a que a los pequeñitos, lo que me compre poquito, no sean importantes, ¿cierto? Porque en nuestra cultura lanzar un mensaje de eso es como marginar, ¿cierto? A cierto sector, pero no, eso no es lo que lo que se quiera entender, ¿cierto? Sino pues realmente concentrarme, ¿cierto? Donde realmente está la fuerza, ¿cierto? De negocio, ¿cierto? O de utilidad en mí. Entonces, pues, en muchas ocasiones, pues, están en lo que me compran en gran cantidad. El producto comprado corresponde a una parte significativa de los costos fijos de los compradores. Los productos del sector no son diferenciados ni estandarizados, por lo cual pueden cambiar a otras marcas o a otros productos sustitutos sin incurrir en gastos excesivos. Rivalidad entre empresas competidoras. La rivalidad entre empresas competidoras suele ser la más poderosa de las 5 fuerzas de deporte. Pongan atención. Las estrategias de una organización únicamente puede tener éxito en la medida en que le proporcionen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las organizaciones rivales. La intensidad de la rivalidad entre las empresas competidoras tiende a aumentar a medida que se presentan los siguientes factores: número elevado de organizaciones competidoras o similar en tamaño o capacidad. Entonces, fíjense que aquí lo que me lleva es que yo lo que tengo que procurar, ¿cierto? De que haya menos empresas, ¿cierto? Que me compitan, ¿cierto? O que se acerquen o se asemejen, ¿cierto? Sean muy similares al producto diferencial que yo ofrezco. Por eso de ahí la clave, ¿cierto? De que el producto que se vaya a ofrecer, a vender,
¿cierto? Que realmente tengo una ventaja competitiva. Yo a veces digo, bueno, sale un negocio de hamburguesa y sigue siendo la misma hamburguesa, la misma carne. Eso compran la carne ya precocida de cenú, ¿cierto? Y ya, lo demás se dan la salsa. Por ahí inventen que salsa de la mesa, de la casa, perdón, pero sigue siendo más, un poquito menos que las demás, ¿cierto? Realmente no hay algo diferencial, ¿cierto? Y por eso es que hay muchas empresas o muchos negocios, ¿cierto? Que realmente me van a competir al emprendimiento, a lo que yo esté haciendo. Crecimiento dentro del sector, reducción de la demanda de los productos, costos fijos o exceso de inventario. Bueno, grandes incrementos de capacidad de los competidores, caída de los precios de productos y servicios en el sector, eso es otra caída, otro factor o otra característica de esta fuerza, ¿cierto? Competidores divergentes en términos de metas y estrategias, donde los cambios de estrategia de los competidores podrían dar lugar a reducción de precios, mejora de la calidad, introducción de nuevas características de los productos, prestación de servicios complementarios, extensión de garantía y aumento de publicidad. Listo. Aquí hay otro factor y otras situaciones que también suelen pasar. Empresa, emprendimiento o una idea de negocio, 2, 3 meses con buena materia prima o con una mediana calidad de tu materia prima, ¿cierto? Invirtiendo un poquito de dinero, pero pues ya ven que pues las ventas aumentan porque el cliente vio eso, ¿cierto? Entonces ya comienzo yo a mejorar también esa calidad también en los productos o en los insumos con la que estoy fabricando también el producto. Eso también suele pasar en este contexto, ¿cierto? En cuanto a este tema. Bueno, eso en cuanto a la fuerza de, de POC, listo. Importante que ustedes pues complementen un poquito la información mirando pues el material educativo, ¿cierto? Que tiene ¿cierto? Y pues aparte también indagar un poquito más sobre el aprendizaje autónomo, ¿cierto? Que podemos también buscando también por los distintos medios tecnológicos. Listo. Bueno, entonces, la segunda parte que tiene esta actividad como esta es la definición del análisis de Pestel, ¿cierto? Que es un acrónimo, ¿cierto? Esta palabra, ¿cierto? El análisis de Pestel se basa en la definición del entorno de la empresa mediante la consideración de los siguientes elementos, ¿cierto? Político, económico, sociocultural, tecnológico, ambiental y legal. Fíjense que él agrupa, ¿cierto? Todos estos elementos porque Pestel lo que dice es eso, ¿cierto? Él lo que dice es que estos son los elementos que yo tengo que tengo que tener en cuenta para ser sostenible y competitivo a largo plazo, ¿cierto? Porque a veces no miramos el tema político y a veces tenemos una buena idea de negocio, pero en el periodo de los 4 años que llega acá el presidente, no, pero ya se tiró esto porque el presidente no tiene la misma idea. Cuando hablamos de una idea política, ¿cierto? Pero esas ideas políticas también van mucho de la mano también con la idea de negocio que yo tenga, ¿cierto? Por ejemplo, el plan de desarrollo va más ajustado, por ejemplo, al tema de la agroindustria, al desarrollo del campo, a una situación. Entonces yo pensando en temas tecnológicos, ¿cierto? No voy a tener mucho apalancamiento, ¿cierto? Durante ese periodo, pues no va a ser tan satisfactorio. Entonces, fíjense el tema político, que estos temas muchas veces no se miran, no se tienen en cuenta. Aquí muchas veces seguramente se mira es el económico, ¿cierto? Bueno, yo miré a la vecina que vende tanto, yo también puedo vender tanto, ¿cierto? Y hago unos supuestos, ganancias, ¿cierto? De esa actividad, ¿cierto? El tema sociocultural, importantísimo, sobre todo en este país que está tan diferenciado y tan rasgado ese tema, ¿cierto? Que porque uno es de la costa, que porque uno es de Medellín, que porque uno es de aquí de Bogotá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entramos también en vender, ¿cierto? Vender. Por ejemplo, hay un producto que, bueno, que se ha vuelto un ícono, ¿cierto? Por ejemplo, la arepa de huevo. Bueno, ese es un producto que, aunque es de la costa, ¿cierto? Nació allá, pues se ha extendido acá, pero a veces no están y solamente estamos hablando del tema del producto, también el tema de vender, ¿cierto? El servicio también al cliente. No es lo mismo vender en en un contexto social, aquí en Bogotá, en el interior del país,
que venderlo, por ejemplo, en la zona Caribe, ¿cierto? Donde la gente de pronto tiene otra manera de ser, otro tema, un tema de comportamiento distinto, diferencial, más jovial, más abierto, ¿cierto? Aquí ya es un poco más cauto, ¿cierto? La situación. Y esas son situaciones que también hay que tener uno en cuenta también, ¿cierto? Sobre hacer ese tipo de análisis. Por eso es que cuando uno muchas veces dice, bueno, voy a emprender un emprendimiento y mejor me voy con ese negocio para tal lado. Por ejemplo, si yo pienso no voy a montar un negocio tal, yo sé que si lo monto aquí en Bogotá, seguramente voy a tener tema legal, ¿cierto? Voy a tener aquí las autoridades sanitarias, ¿cierto? Y legales encima de mí. Pero seguramente si yo lo monto en el Amazonas, allá nadie va, ¿cierto? O si van allá, es más fácil de pronto de negociar, ¿cierto? Ciertas situaciones, ¿cierto? Con el funcionario, ¿cierto? Entonces, fíjense que ese tema sociocultural también es importantísimo tener en cuenta el tema tecnológico, ¿cierto? Que siempre va a estar, ¿cierto? Los avances tecnológicos, ambientales, ¿cierto? Que para mí el tema ambiental, que de pronto leemos, bueno, aunque va así más, pues digo, ¿cierto? Este diplomado de Estado más enfatizado, ¿cierto? Este tema ambiental y se le ha dado como la importancia y la parte legal, importantísima. Bueno, toma en cuenta que no es más que es que es un instrumento para el análisis estratégico del entorno global económico en donde se va a desarrollar la empresa. La aplicación y su uso te permitirá evaluar la perspectiva, crecimiento y orientación de las operaciones de la organización y a su vez se pueden identificar los elementos externos que pueden afectar en el presente o en el futuro de la empresa. Eso es todo lo que anteriormente se ha venido diciendo sobre este análisis de Pestel. Bueno, ¿para qué sirve el análisis de Pestel? El análisis de Pestel puede utilizarse para la planificación estratégica, organizacional y de mercado de la empresa. Esto con la finalidad de evaluar bien el contexto y entorno actual en el cual se desarrolla la organización. Es por ello por lo que se recomienda que antes de ejecutar o llevar a cabo alguna estrategia de mercado se realice un análisis minucioso del entorno de este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es definitivo que se debe analizar, reimaginar, rediseñar y redefinir de manera satisfactoria y asertiva los cambios que se sustituyen en el contexto general. Aquí suele pasar aquí que un emprendedor empieza un negocio. Bueno, yo hablo de la actividad que más conozco, que es la parte de la agroindustria. Entonces la gente monta un negocio y al año comienza a chocarse con la pared, ¿cierto? Llega el INVIMA, Secretaría de Salud, llega DAMA, ¿cierto? Las autoridades ambientales, bueno, llegan distintas autoridades sanitarias, pero yo no sabía que eso me tocaba hacer. Son muy dados a meternos en negocios que no sabemos. Que sí que sabemos hacer una empanada, una arepa, que sabemos hacer a lo mejor una hamburguesa, el producto como tal, ¿cierto? Porque lo miramos y sí se sabe hacer, ¿cierto? Pero la parte legal se desconoce, ¿cierto? Y también es fundamental, ¿cierto? Porque una organización básicamente se basa en su parte, pues, en su planificación económica, ¿cierto? En la parte de esto, en la que básicamente ustedes están aquí dados, ¿cierto? En la parte administrativa, ¿cierto? La otra parte es la parte productiva, por eso es que tienen que estar alineadas, por eso es que al comienzo les decía, prácticamente la parte administrativa no conoce la parte productiva, no se desconoce en muchas ocasiones cómo son los procesos productivos de una empresa, ¿cierto? Solamente me baso solamente en los números y en lo que me llega ya en los cuadernos, ¿cierto? En lo que yo puedo mirar, ¿cierto? Pero la parte productiva también hace parte de eso y que yo también de alguna manera debería tener conocimiento de eso, ¿cierto? Tampoco voy a volverme pues magíster y maestro en ese tema, pero tengo que tener al menos esos ladrillos, esas bases esenciales que al menos me lleven a la toma de decisiones, ¿cierto? Y la tercera es la parte de calidad, ¿cierto? Que está la parte ambiental y bueno, los distintos sistemas que se llevan aquí. Entonces eso tiene que converger, ¿cierto? Y circular, ¿cierto? Para el mismo fin, pero muchas veces cada una de estas dependencias trabajan de manera independiente, ¿cierto? Y a veces se tropiezan, por eso es que muchas veces en la organización, bueno, ¿y quién es el responsable de cierta situación que se presentó? O en pocas palabras, ¿de quién es la culpa? No, eso es de contabilidad o de talento humano porque no contrató a la gente y la parte de producción, ¿cierto? Que es el que
va a llevar el bulto, ¿cierto? Porque faltaron 2, 3 personas, ¿cierto? Por la falta de mejores indicadores de ausentismo, ¿cierto? Pero también yo, como parte productiva, debo meterme también, sumergirme también en ese campo, que es lo que está pasando también con la gente, porque yo también sé el tema comportamental, ¿cierto? Por ejemplo, si se te baja en horas de la noche, nocturno, pues obviamente esa parte, porque talento humano esté por la mañana, talento humano ya viene con dormido sus 8 horas, ¿cierto? Descansadito y llega a las 8 de la mañana, mientras que la gente está trasnochada, ¿cierto? Tenemos empatía, me gusta esa palabra, nos ponemos en los zapatos de demás, no. Bueno, en muchas empresas hay divergencia en estas situaciones y a veces se trabaja cada quien por su lado, ¿listo? Puede ser que en los famosos comités y en los informes, sobre todo ahorita que estamos en rendición de cuentas estos tiempos, y que se puede rendición de cuentas cada quien explica, explica lo de, lo de cada área, ¿cierto? Pero qué bueno trabajar en equipo muchas veces. Listo. Bueno, aquí hay un cuadro de análisis pestel. Aquí un poquito ya desglosado, ¿cierto? Cada uno de estos acrónimos, cada una de estas letras, ¿cierto? Políticos son las políticas gubernamentales de cada país a nivel local, regional, nacional e internacional que inciden de manera directa en empresas o emprendimiento. Este factor cobra importancia de acuerdo con el sector donde esté desarrollando o quiera desarrollar el negocio. Algo importante de acuerdo al país donde se encuentre el tema político es más o menos volátil y por ende su afección es más o menos intensa. Listo. ¿Vale? Que por ejemplo con las multinacionales, ahí tenemos material para uno tocar. Listo. El tema económico, en este aspecto se observan los factores macro de la economía, ¿cierto? De acuerdo al país donde esté tu negocio, inclusive a donde quieras llevar tu proyecto. Así las cosas, factores como el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Tasa de interés, desempleo, tipo de cambio, accesibilidad a los recursos, nivel de desarrollo económico, etcétera, que pueden afectar de manera directa la ejecución de planes estratégicos y campaña de la empresa, ¿cierto? En esta partecita, en esta parte lo que me quiere decir, si somos, nuestro Producto Interno Bruto, nuestra economía se basa en la agroindustria, nosotros somos un país de campo, ¿cierto? Por eso es que la gente que queda, que lo sacan de la empresa, ¿cierto? Que no dicen, no continúa, hasta hoy llegó, ¿cierto? Lo primero que montan, ¿cierto? Es una venta en vía pública, ¿cierto? En las calles, ¿cierto? De arepa, bueno, en fin, de productos domésticos, ¿cierto? Entonces, pues, porque es lo que más se vende, ¿cierto? Aquí en Colombia, muy diferente que en Japón, en países, primero que son países primer mundo y segundo que son países que su Producto Interno Bruto están en otra actividad de fabricación de tecnología, celulares, vehicular, ¿cierto? Entonces, pues, sí, difícilmente no creo que, aunque también los hay, ¿cierto? Pero no la persona como no está pensando en montar un negocio de empanada. Entonces también es importante pues mirar el contexto en ese sentido porque obviamente me va a costar más llegar, ¿cierto? A un punto de equilibrio si lo miramos desde el punto económico, ¿cierto? Porque pues es más fácil llegar a adaptarme, ¿cierto? O ajustarme, ¿cierto? A la actividad económica de mi país, ¿cierto? En este caso la industria, ¿cierto? Puntualmente la traigo a colación porque afecta directamente el costo de ingreso y los procesos inherentes a cada una de estas variables que son críticos en cualquier negocio o proyecto. Eh, Sociocultural. Son los factores en cuanto a cultura, nivel educativo, religión, creencia, hábito de consumo. Exactamente, hábito de consumo. Hábito de consumo. Hábito de consumo. Ahí es el cuento, lo que pasa es que aquí ya me dio como broma cuando hablamos de este tema sociocultural. Entonces está el señor de la costa, ¿cierto? Que ya en la costa pues pueden poner la elaboración de un producto muy coloquial, muy artesanal, la salchipapa, ¿cierto? Entonces dicen, no, pero es que en la costa hacen la salchipapa con queso, salchicha, butifarra, leche, en fin, cierto tipo de... Claro que aquí en Bogotá ya está una que se llama la salchipapería que pues se ha mirado también y ha adoptado esa cultura y venden muchísimo. Entonces, pues aquí anteriormente en Bogotá, salchicha con pan, salchicha con papa y ya, ¿cierto? Papa a la francesa, me refiero. ¿Cierto? Entonces, fíjense que esos hábitos, ese consumo, entonces, una persona que vaya a vender este producto en la costa, difícilmente va a prosperar, ¿cierto? Aparte de eso,
porque tenemos muy arriesgado, ¿cierto? El regionalismo también en esta parte de nuestra cultura, ¿cierto? Que en muchas ocasiones, aunque no quiero tocar estos temas, ¿cierto? Porque es como a limitarme, ¿cierto? Pero también son temas también de discusión hasta qué punto afectan o no, ¿cierto? Realmente a veces salir como de ese hueco, ¿cierto? Y apalancarnos, ¿cierto? Realmente en negocio. Esta parte nos lleva a analizar quiénes son nuestros usuarios, quiénes son las personas que están comprando o comprarían nuestros servicios o productos. También los canales de distribución, porque eso hace parte de los costos fijos, dependiendo de cómo lo estemos vendiendo. El tema tecnológico, los factores que este apartado arropa como tecnológicos son los que están estrechamente asociados con la evolución de la tecnología, ¿cierto? La rapidez con el desarrollo y avance de los software, por ejemplo. En el mundo moderno hace que las empresas, emprendimientos, proyectos caigan rápidamente de la brecha digital y esto es algo que debe vigilarse con mucha atención. A efecto de no poder competir en el mercado donde te encuentres, ¿cierto? Entonces, básicamente el tema tecnológico lo que nos lleva es que estemos como a la vanguardia, ¿cierto? En el diseño, ¿cierto? De paquetes tecnológicos, ¿cierto? Que pues pensaría que todavía nos falta en nuestro contexto sí competitivo, ¿cierto? Empresarial, ¿cierto? Quería entrar a un restaurante de 2 pisos y en el segundo piso lo tenían allá aislado, ¿cierto? Computadores porque computadores y cosas afines, cámara y cosas afines a poder adecuarlo y ajustarlo a un negocio, ¿cierto? Que se ve que es próspero, pero que no siempre es constante, ¿cierto? Entonces, seguramente en 2 meses se llenó, ¿cierto? Y los propietarios dirían, bueno, vamos porque yo creo que la intención de nosotros, de la gente, siempre pues no quedarse atrás, no quedarse atrás, pero muchas veces el mercado, ¿cierto? Es volátil, cambia, fluctúa, ¿cierto? Entonces, pues no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, como que dicen, no, pero porque vamos a tener computadores y gasto entonces de luz, bueno, en fin, de esos servicios indirectos, ¿cierto? Entonces, pues, pero es importante igual, poco a poco, porque la tecnología, como se dice, ¿cierto? Que llegó para quedarse, ¿listo? Eh, el tema ecológico, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con el tema ambiental, son los factores que están estrechamente relacionados. Son los factores que están estrechamente relacionados con la conservación del medio ambiente. Es importante tener en cuenta la legislación, ya que puede afectar de manera directa o indirecta el desarrollo de los planes y estrategias de tu empresa. El ítem legal, ¿cierto? Son aquellos factores que tienen relación directa con la legislación del país donde se encuentra la empresa. En este aspecto deben tenerse en cuenta licencia, legislación laboral, sanitaria, derecho de autor y propiedad intelectual, entre otras, ¿cierto? Importante tenerlo en cuenta porque si yo desconozco esta parte legal, no sé hasta qué punto será viable, ¿cierto? Montar mi negocio en este momento, ¿cierto? Porque voy a tener prohibiciones, ¿cierto? Porque no me van a dejar avanzar, no me van a dejar prosperar, ¿cierto? De manera económica, listo. Entonces, muchachos, yo creo que dejemos hasta aquí, ¿cierto? Dejemos hasta aquí. El siguiente punto son herramientas de evaluación ambiental. Deben seleccionar algunas, ¿cierto? Huella de carbono, huella hídrica, matriz M, ¿cierto? Ecomapa y ecobalance. Pero eso lo vamos a dar la próxima clase, que seguramente va a ser el día lunes, ¿cierto? Más o menos a estas horas, ¿cierto? Oscilar, ¿cierto? Tomando también en cuenta la sugerencia que antes de que llegaran los demás compañeros, también con Luisa, que ha estado siempre como atenta, muy pendiente también a estas clases. Bueno, dicho, ha sido como la más. Bueno, Geraldini también, ¿verdad? También Luisa también, como que no estuvo la vez pasada.
no, pues vi que Luisa, Laura, perdón, Laura Morán. Cierto, se pensó si no la había, creo que hasta ahorita tiene su primer encuentro. Tenemos aquí como el primer contacto en Guiojuela, tampoco la había visto en los anteriores encuentros. Pero bueno, en fin, eso es lo que corresponde a la actividad del eje 4. Listo. Si tienen preguntas, inquietudes, ¿cierto? Entonces, pues es el espacio. Los micrófonos son suyos, listo. Si gustan, hacen la mano y lo hacemos así de manera. Adelante, Luisa. Profesor, compañero, buenas noches nuevamente. Yo hago una preguntita. Vamos a elegir una empresa y la meta y la idea es dentro de ese eje realizar esas dos matrices, Pester y Porter, ¿correcto? Sí, señor, exactamente. Eso, si usted mira la guía, mira la guía, Luisa, en el segundo punto, dice aplicar las siguientes herramientas, ¿cierto? Que es esa. No, ojo, a veces entramos porque la fuerza de Porter y Pester fue la que le damos de pronto mayor aquí tiempo, pero ojo que antes de eso entramos con la identificación de la estructura de la empresa, Luisa, y demás estudiantes, entrada y Sí, los señor, proyectos internos correcto. del sistema y salida, ¿cierto? Eso es lo que, para que no lo para que no se les escape ese ítem, ¿cierto? Entonces tienen que identificar la estructura, que continuando con la explicación, es identificar la estructura de la empresa. Segundo, análisis de fuerza de deporte, análisis de pestel, ¿cierto? Y el cuarto son las herramientas a aplicar también a esa empresa que ustedes cojan las herramientas de evaluación ambiental. Profe, sí. Por ejemplo, uno elige una empresa, hay partes donde hay mucha información, otras no tanto en la página web, que es como lo que uno más se documenta y se nutre para eso, porque las empresas por lo general y más las privadas son muy reacias para dar información, entonces es tratar también de validar una empresa que tenga No, mucha información. no, bueno, sí, señor, exacto, 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 exactamente, Luis, exactamente. Eso ya hace parte de pronto lo que acaba de decir la compañera Luisa, de pronto ya hace parte de nuestra experticia, ¿cierto? Sí, hay empresas, de acuerdo también donde yo de pronto esté ubicado, eh, los contactos que yo también tenga con la empresa, hasta donde son mis alcances, los contactos no, hasta donde son mis alcances, ¿cierto? Tener cierta información, ¿cierto? Yo le voy a ser muy realista, te daré alguna información que sí será funcional, ¿cierto? Funcional y otra información que yo debería pues proyectarme, ¿cierto? Obviamente que tenga aterrizado esos resultados, ¿cierto? Con lo más cercano a la realidad, ¿cierto? Que no nos inventemos tampoco algunos resultados. Listo, que tengo más acá. Listo, eso. Ahora, eso en cuanto a la empresa en la que yo de pronto conozca o me sienta algo identificado y quiera de pronto proceder, ¿cierto? Con esa empresa. Si no, pues proyectamos una empresa, ¿cierto? De pronto aquí hay algún estudiante que no han tenido experiencia laboral como tanto, entonces pues como quien dice, entonces yo tengo que proyectarme y realizarme una empresa, ¿cierto? Y a esa empresa, ¿cierto? Aplicar estos elementos que anteriormente he venido señalando. Listo, Luisa. Muchísimas gracias. No, con gusto. Bueno, ¿quién más? Geraldini. Clara hasta el momento. ¿Cómo así? Bueno, Laura Modano. Laura Modano yo le tengo como, ese apellidito me da miedo porque tuve un profesor que me dio muy duro apellido Modano cuando estudiaba. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, bien, gracias. No, no tengo dudas, pues ya es revisar la guía a ver qué. Sí, yo anteriormente le decía que qué bueno sería que vinieran con la guía, pero de igual manera si revisan la grabación y si revisan los elementos que hemos venido dando, es eso, ¿cierto? En el segundo punto, pues lo acabo de decir aquí, lo acabo de compartir, la información con Luisa, ¿cierto? En el segundo instante tienen que aplicar esto, ¿cierto? Lo que anteriormente, ¿cierto? La estructura, eh, las 5 fuerzas de deporte, el análisis de Pestel y el cuarto ítem, ¿cierto? Que vamos
ya en la próxima clase. Estad atento porque posiblemente la clase la damos el día lunes. Listo, la entrega, vuelvo y repito, la entrega está dada para el día 22 de diciembre. Listo. Ahí vamos a tener un receso hasta el año entrante, ¿cierto? Que se hace desarrollo la actividad número 4. Listo. Buenas noches, José. ¿Cómo vas? Buenas noches, profe. Una consulta. Las diapositivas que se me proyectó, ¿las podemos encontrar en algún lado? No tengo la duda, qué pena. Tranquilo, yo voy a procurar, se las comparto, listo, con la grabación. Ok, perfecto. No, profe, muchas gracias. No, con gusto. Bueno, estudiante, entonces no siendo más, que pasen una feliz noche y que descansen. Seguramente nos encontramos el día lunes. Listo. Yo mañana les dejo en los canales institucionales, ¿cierto? Correspondientes, la grabación y la diapositiva. Listo. Entonces que pasen una feliz noche. Profe, compañero, buenas noches. Hasta luego, profe, bendiciones. Hasta luego. Gracias, Luisa, lo mismo. Bendiciones.